Esta mañana venimos con gozo, con alegría en nuestro corazón, levantando el nombre del Señor. Así que le animamos a que ustedes de sus hogares exalte con nosotros el nombre de Jesús. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Digan que tú eres poderoso. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey, Eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Y digan que tú eres poderoso. tú eres Rey, Eres Rey, tú eres Rey. eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey, Eres tú Rey, eres Rey. eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Cristo, tú eres lo mejor. Disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, pues tu presencia me inspira a adorar. De alabarte no puedo parar. Una vez más, Cristo. Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Sí, Señor. Cristo, ante ti no puedo callar, pues tu presencia me inspira a adorar. De alabarte no puedo parar. No puedo parar de alabarte, Jesús. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Cristo, Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, Cristo, ante ti No puedo callar, tu presencia, tu presencia me inspira a adorar. de alabarte no puedo parar. No puedo parar de alabarte, Señor. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo callar, no puedo callar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No puedo parar de alabarte, Jesús. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No, 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 no. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar,
no puedo parar. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tú has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tú has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Sí, Señor, adoramos tu nombre en esta mañana, Señor. Tú eres Yeshua, tú eres el Señor. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. El Señor se ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado, el Señor te ha levantado como príncipe salvador. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua. Una vez más en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. El Señor te ha levantado a su diestra para siempre. El Señor te ha exaltado como príncipe salvador. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Amén, sí, Señor. Te exaltamos, Dios de gloria. Tú eres el príncipe, Jesús, tú eres el rey, Señor. Jesús. Te exaltamos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Jesús. Amén, Sí, sí, Señor. Señor. Hola, buenos días. Nuevamente
Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy para CCF es un día especial, o más especial que los días anteriores. Sí, tenemos el gusto y el gozo de poder estar con usted y poder compartir el mensaje y el consejo de Dios, pero también hoy en una buena teoría y sin toda esta situación que nos atraviesa, estamos de aniversario. Son 3 años de aniversario, son 3 años de estar haciendo la voluntad de Dios en el Guarco, en la ciudad de Cartago. Por eso, gracias a Dios, el tiempo que hemos podido invertir, no solo para Él, sino también para la comunidad. Y por eso, hoy de manera especial, queremos agradecer a Dios ese tiempo, el tiempo de trabajar para Él, estos 3 años que estamos seguros que han sido buenos, pero que Dios también tiene cada día, como dice su palabra, mejores cosas para nosotros sus hijos. Y por eso, pues en esta mañana damos gracias y la gloria y la honra a Dios. Quisiéramos en esta mañana compartir un texto de la Escritura que se encuentra en Marcos capítulo 35 hasta el 41. Permítanme orar para que podamos poner en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias por tu amor, gracias por el tiempo que nos has permitido invertir para ti en la ciudad de Cartago, en el cantón del Guarco. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios santo que no cambias, tú eres nuestro papá. Y hoy te damos gracias por este tiempo de trabajo, por este tiempo en la comunidad de Barrio Nuevo. Gracias porque nos has permitido invertirnos ahí. Y queremos, Señor, para tu gloria, ver tus frutos o ver los frutos que tú tienes en este lugar. Gracias en esta mañana. Y lleva tu palabra, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos escuchando, y haz con ella lo que tú sabes hacer con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podríamos poner un título: ¡Ayuda! Nos hundimos. Y es lo que tal vez los discípulos hicieron en esta historia que quisiéramos contar o quisiéramos hablar en esta mañana. Qué importante es tener de dónde echar mano cuando estamos en alguna situación donde corremos peligro. Aunque no todos en realidad tienen esta oportunidad, y aunque no todos los que la tienen la aprovechan, sino que al contrario, muchos simplemente lo que hacen es rendirse ante la circunstancia y dejarse caer, dejarse rendir. En algunos casos no existe la oportunidad de ayuda. Este es el caso de un joven, ahora hombre, o de un niño, que siendo aún a la edad de meses, aún en meses, su madre decide regalarlo. Se lo da a la abuela, esta termina dejándolo abandonado en un caño con escasos meses de edad. Dice la historia que alguien lo vio, lo recogió, lo crió. Hoy este joven puede contar su testimonio de vida porque una persona tuvo misericordia de él. Y él puede contar su historia de vida porque no se echó a morir por la circunstancia difícil que le estaba tocando pasar. Hoy este joven dice: todos tenemos una porción de fe que debemos entrenar todos los días. Una frase de él. Él también dijo esta otra: la fe es un estilo de vida que debemos de alimentar todos los días. Julio Oporta, en su entrevista en Canal 7, da estas frases. Qué interesante, estoy de acuerdo 100% con él, porque todos tenemos fe, todos tenemos una porción de fe
que debemos de trabajar, que debemos de alimentar, que debemos de entrenar, que debemos de poner en práctica. Y esta es la historia que Jesús nos narra. Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, hay una historia que se narra que tiene que ver con oportunidad de fe, que tiene que ver con la fe. Permítame leérselas y después la vamos a ir desmenuzando. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Historia interesante, ¿verdad? Buena historia. Déjeme dar una ubicación del texto y del contexto. Es un pasaje que está ubicado en Marcos capítulo 4, lo relata también Mateo, lo relata Lucas. La historia, pues por lo tanto, nos da la idea o la intencionalidad de que es una historia realmente interesante, ya que de los 4 evangelistas, o de los 4 que escribieron en los evangelios, 3 de ellos la usan para ponerlo en sus libros. Entonces, ubiquémonos un poquito. Dice que estaban en el mar, en el lago de Galilea o en el mar de Galilea. Este lago aproximadamente mide unos 240 kilómetros cuadrados. Está rodeado de montañas y barrancos. Lo atraviesan una serie de corrientes de vientos fríos que, al tocar las aguas cálidas del mar, hacen que se levanten tormentas y fuertes ráfagas de viento muy constantemente. Entre los discípulos debemos acordarnos que al menos habían 4 de ellos que eran pescadores profesionales, que conocían muy bien el mar de Galilea. También debemos de recordar que los discípulos estaban inmersos, estaban metidos, estaban de tiempo completo en las enseñanzas de Jesús y estaban presentes en los milagros que Jesús había hecho y estaba haciendo. Del capítulo 4 hasta el capítulo 8 de Marcos es el contexto grande que podemos ubicar, o en donde ubicamos el pasaje que queremos estudiar en esta mañana. Antes de la historia del mar, Jesús ya había hecho milagros. Acordémonos, incluso había sanado a la suegra de Pedro, que estaba enfermita. También había dado por medio de parábolas, muchas enseñanzas, incluyendo la enseñanza de la semilla de mostaza, que es una enseñanza puramente de fe. Parece que Jesús, con la travesía en el mar, quiso poner en práctica de manera vivencial la enseñanza de la fe. A pesar de que los discípulos eran parte del círculo más íntimo de Jesús, parece ser que no habían entendido nada de lo que Jesús les enseñó y practicó. Según lo que leímos, ellos todavía no habían asimilado al 100%. Para mí, lo irónico de la historia es que ellos, los discípulos, estando con Él siempre, con Jesús, oyéndolo enseñar siempre, no habían entendido nada. Hoy me parece, hay muchas personas con grandes títulos teológicos, hay otros con muchos años de experiencia y hay otros tantos que por muchos años andan diciendo por ahí que son hijos de Dios,
Pero parece que, al igual que los discípulos, en estos casos, parece como que tampoco han entendido nada acerca de Jesús. Veamos la historia. Versículo 35, en primera instancia dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Los discípulos, en medio de la gente, les dicen: bueno, ya es hora, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Los corren, los echan, los despiden a la multitud, es lo que dice la Escritura. Los despiden, y Jesús, la orden viene de Jesús cuando Él dice: pasemos al otro lado. Los discípulos, en este acto de obediencia, Jesús dijo: vamos al otro lado, y entonces agarran al maestro, toman al maestro de donde está, en la barca, y simplemente empiezan a remar para cruzar el mar. Entonces, veamos, en este contexto de obediencia, ¿por qué? Porque Jesús dijo: vamos al otro lado. Ellos obedecieron. En este contexto de obediencia, podemos nosotros decir dos cosas. Uno, que el hacer la voluntad de Dios no es garantía de que no pasemos por momentos difíciles en la vida. Dos, Dios no nos promete solo tiempos de bonanza o felicidad constante, o que nunca tengamos alguna experiencia amarga, triste o que traiga dolor a nuestra vida. Y esto es importante, porque muchos creen que solo obedeciendo a Dios se van a librar de. No es verdad. Nosotros, de lo que sí podemos estar seguros, de lo que sí podemos garantizarnos, es que el Señor estará con nosotros siempre. En cualquier momento a nosotros nos toca obedecer. Nos toca obedecer. Y el Señor siempre va a estar con nosotros, obedeciendo y haciendo su voluntad de Dios. Él siempre va a estar con nosotros. Y lo segundo es que nadie, nada ni nadie podrá impedir que hagamos su voluntad, que hagamos lo que Él nos mandó. Vayamos al otro lado, les dijo. Nada iba a impedir eso. Por eso el versículo 37 dice, en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hay dos palabras aquí interesantes. La palabra tempestad es el original o la raíz de la palabra sismo o terremoto. De ahí aparece la palabra sismo o terremoto, tempestad. Es decir, era algo fuerte, era algo grande, era algo realmente que movía las situaciones. Y para eso, o con ese término, la otra palabra que dice una gran tempestad. Esta es la palabra para la raíz mega. Una mega tempestad, un mega movimiento, un terremoto fuerte. Y la palabra mega o la idea de gran originalmente trae consigo la idea de algo agrandado 1.000.000 de veces. Algo agrandado 1.000.000 de veces. O sea, algo así se ve como así. No sé, no soy ni arquitecto ni nada de eso, pero me imagino este gran movimiento, esta gran tempestad. Dice la Biblia que aún las olas llegaban y trataban de inundar la barca. Por tanto, la idea que nos deja ver es que la magnitud de la tormenta era de un tamaño tal que el hundimiento de la barca era seguro. La tormenta era tan grande, tan fuerte, que lo seguro y lo más seguro era que se podían o se iban a hundir. Esto es un reflejo fiel de lo que con mucha frecuencia suele suceder en la vida de los hijos de Dios. Como hijos de Dios, cuando más cerca estamos de Dios,
Cuando más usted dice, es que estoy disfrutando de su presencia. Cuando más usted y yo decimos, es que estamos disfrutando de un tiempo, de un refrigerio espiritual. Eso ahí es cuando Dios hace pasar o nos hace pasar por un tiempo de prueba. Este tiempo de prueba, esto es importante. Este tiempo de prueba no es que a Dios le place hacernos sufrir o hacernos llorar. No. Este tiempo de prueba está diseñado y dirigido por Dios con el fin de que crezcamos. Sí, la prueba nace en el corazón de Dios, está diseñada por Dios y está dirigida y controlada por Dios para que usted y yo crezcamos. Yo estoy seguro que Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta y sabía qué iba a pasar, y aún así los hace cruzar al otro lado. La pregunta es entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta diría yo que es porque la práctica es la única forma de complementar la teoría que había enseñado. Lo repito, la práctica es la única forma de complementar la teoría que él había enseñado. ¿Cuál teoría diría usted? Bueno, si usted se atrasa o va al más adelante, más atrás del versículo 35 del capítulo 4, aparece una historia de la semilla de mostaza. Léala ahí en Marcos 30 al 32. Una parábola sobre la semilla de mostaza. Yo diría entonces que esto es una forma de examen sorpresa para sus discípulos. Sorpresa, dice Jesús, sorpresa, examen, saquen sus hojas y escriban. Los mete a la barca, viene una tempestad que quería hundirlos. Jesús estaba seguro que ellos estaban preparados para soportarla. No los hubiera hecho pasar por eso si no estaban preparados. Ahora, de la misma manera lo hace con nosotros el día de hoy, porque usted y yo, si pasamos por situaciones difíciles, si pasamos por pruebas, es porque estamos preparados para soportarla. Pedro, que estaba ahí, lo escribe años más adelante, lo dice de esta manera. En 1 de Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostraron que su fe es auténtica. Esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ese es Pedro escribiendo años más adelante. Pablo, que no estuvo en medio de la tormenta, pero sí había pasado por otras tormentas iguales o más duras que la tempestad, lo dice de esta manera. No, en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, es la misma palabra en este pasaje. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podamos soportar. Entonces, las circunstancias difíciles son diseñadas por Dios para que usted y yo crezcamos. El temor, porque aquí hubo gran temor, la escritura habla de que estaban atemorizados, pero el temor es el arma que usa el diablo para apresarnos, para hacernos presos, para robarnos la fe, para robarnos la paz. Es el arma que el enemigo usa. Cuando esto aparece, usted y yo necesitamos reconocer
esa necesidad de Dios y necesitamos depositar toda nuestra confianza en Él. Porque esto, el reconocer y el depositar, reconocer a Dios y el depositarnos en Dios, nos hace libres del temor y nos pone en las manos del que realmente cuida nuestra vida, Dios. Los discípulos no conocían bien a Jesús. No había sido totalmente revelado Dios. Jesús no había sido revelado en su totalidad, estaba en medio de su ministerio. Esa era una excusa para ellos, pero no es una excusa para usted y para mí. Nosotros sí tenemos una revelación total de Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo el pasaje? El versículo 38. Dice, Él, ¿quién? Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Seguro usted, igual que yo, bueno, por lo menos yo, no sé nada de barcos y de pesca. Lo único que sé es en el sartén con una buena cantidad de ajo, riquísimo, es lo que yo sé de pesca. Pero dice, Él estaba en la popa, oigan, durmiendo. Ahora, esto nos prueba que Jesús era hombre. Estaba cansado, había hablado todo el día, había estado en medio de la gente, había hecho milagros y había sanado gente, había multiplicado panes, había estado conversando o hablando, aconsejando, y eso cansa, créanme, eso cansa. Nos refleja la humanidad de Cristo, pero también nos enseña con el ejemplo la confianza absoluta que tenía Él en el Padre. Él sabía que nunca lo iba a dejar. Él sabía que su papá, Dios Padre, nunca le iba a fallar. Es un ejemplo para usted y para mí de una confianza absoluta. Por eso cuando Jesús dice que podemos confiar o que debemos de confiar, sabemos que se puede hacer. Él lo hizo. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, Él estaba ¿cómo? Durmiendo. La confianza es lo que nos trae paz. Nos trae paz en medio de las tribulaciones. El salmista lo dijo de otra manera. El salmista lo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, o me harás estar confiado. Por eso algunos psicólogos o científicos dicen que cuando la persona está en paz puede dormir muy bien. ¿Cómo duermes? O pregunto, ¿cuánto confías en Dios? ¿Cuánto realmente crees en Dios? El versículo 38 sigue diciendo, estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, en el medio de la tormenta enfurecida, ellos llegaron al punto de la angustia y la desesperación. Llegaron a pensar que iban a morir y tenían razón. Ahora, acuérdense que habían 4 profesionales ahí, 4 pescadores que podían y que estaban acostumbrados a lidiar con estas cosas. Eran hombres de pesca desde su juventud. En medio de todo este alboroto, las olas cayendo sobre el barco, el viento rugiendo, la barca moviéndose para acá y para allá y levantándose y cayendo. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Dormía. La popa enfrente, Jesús dormía. Tan tranquilo, tan confiado como un bebé de meses o de escasos años, durmiendo en los brazos de su papá o de su mamá. ¿Cómo puede dormir en este momento? Pensaban ellos, los discípulos. ¿Cómo puede dormir en este momento? Y por eso, de una manera brusca, le despiertan. De una manera tosca, de una manera, yo creo que hasta con palabras no muy correctas. No suena eso a cosas de la vida real, ¿verdad que sí? Hay momentos en que estamos angustiados, en que estamos por una prueba y un gesto de su esposa, un gesto de alguien, usted contesta de una manera brusca. Bueno, ellos lo despertaron
Ellos estaban ahí pensando, ¿cómo es posible? Es probable que ellos estaban esperando algo más de Jesús. Tal vez ellos esperaban algo más del que era su maestro. Tal vez ellos esperaban que mostrara más interés. O tal vez debían de saber. Ellos pensaban que Él debía haber hecho algo para salvarlos. Ellos creían que Jesús tenía la solución. Al fin y al cabo era Jesús. Pero, ¿qué estaba haciendo? Entendimiento. Ahora, en esta situación, el Señor puso a prueba su fe, la fe de ellos. El Señor pone a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él pone a prueba nuestra fe diariamente. En las tribulaciones y en las pruebas de la vida nos muestra nuestra inutilidad. Las pruebas y las situaciones de la vida nos muestran nuestra inutilidad, nuestra incapacidad con aquello que pensamos dominamos bien. Véanlo, eran 4 profesionales, eran profesionales de la pesca, pero en esta situación se volvieron inútiles, se volvieron incapaces. Lo que ellos creían dominar no era tan así. Es muy similar en nosotros. Hoy día, y con todo este acontecimiento, Dios ha demostrado que no toda la ciencia tiene toda la verdad, que no todo el dinero que usted y yo podamos tener es suficiente para controlar una situación de estas, que tal vez la profesión o la preparación que tú has decidido hacer o tomar, o la carrera que has decidido coger y trabajarla y profesionalizarla, creyendo que esa iba a ser tu salvación, algo que dominabas, hoy nos ha demostrado el tiempo que esas cosas no son tal cual lo habíamos pensado. Estas situaciones como esta de la tormenta nos quitan a todos y nos quitan del todo el orgullo y la autosuficiencia y nos sirven para acercarnos más al trono de la gracia. Estas situaciones adversas, hermanos y amigos, lo que hacen es desnudarnos, quitarnos orgullo, quitarnos aquello de que yo puedo, de que yo soy, de que yo tengo la fuerza, de que yo lo tengo. No, esto nos desnuda y nos acerca al trono de la gracia. El escritor dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y encontraremos oportuno socorro. El consejo de Pedro, sí, Pedro, el que estuvo ahí, lo dice de esta manera. Él aprendió de esta situación de la tormenta y lo escribió más adelante. Después dice, echando, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y veía que Él sí sabía de lo que estaba hablando. Era uno de los pescadores. Y él tuvo en ese momento, yo conociendo a Pedro, creo que era el que hablaba más fuerte, el que más cosas decía. Y él tiene que reconocer que la única manera es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tuvo que reconocer que la única forma de poder salir de esto era depositando su confianza absoluta en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 39, avancemos porque el tiempo es lo único que no se detiene. El versículo 39 dice, Él, nuevamente, Jesús, levantándose, reprendió al viento y al mar. Le dijo, calla, enmudece. Y dice la Escritura, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este término reprender es el mismo que usa Jesús y que usa en la Escritura para mostrarle la autoridad al diablo, al enemigo. Lo vemos en capítulo 1, versículo 25 de Marcos, cuando Jesús reprende a
a un endemoniado en la ciudad de Capernaum. Pero dice, reprendió al viento, o sea, le habló al viento y dijo dos palabras: calla, enmudece. Ambos son imperativos, ambos son verbos que dan fuerza y que tienen que realizar. No hay manera de hacerlo, y lo usa doblemente para dar la fuerza y la contundencia a la orden. Calla, enmudece. Eso es una doble acción. La idea es que no solamente el viento debía dejar de soplar, sino que lo que dice es: a ver, cállese y tranquilícese, mar. Viento, cállese. Y usted, mar, se tranquiliza. Y dice la Escritura, el viento cesó y hubo una gran bonanza. Una gran bonanza. Wow. Eso es lo que Dios hace con nosotros en nuestros días. En medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras situaciones, usted y yo, con la autoridad que Dios nos ha dado, porque usted y yo la tenemos, Él está en mí, y si Él está en mí, la autoridad de Él está en mí. Y cuando hay tribulación y cuando hay situaciones adversas, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús de decirle: calla y enmudece. Y tiene que haber bonanza, porque es Jesús quien está hablando. Ahora, avancemos un poquito. Versículo 40. Dice el versículo 40: y les dijo, ya Jesús se calmó, ya se despertó, ya se despabiló, un poco de agua le había caído en la cara, y entonces se despierta y pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? Y la pregunta más dura, la que mete el dedo en la llaga y la mueve y le dice: ¿cómo? ¿No tienen fe? La pregunta podría ser extraña, y podríamos pensar que es extraña en el momento por lo que estaban pasando. Estaban en peligro. Su barco se podía hundir y ellos se podían ahogar y podían morir. Y tal vez podemos hacer una contrapregunta: ¿cómo no iban a estar atemorizados? El barco se movía muy feo, traqueaba, había agua en medio de la barca porque las olas ya estaban cayendo encima. Parece que tenían todo el boleto, todo el talonario de los números comprados para hundirse. Sí, por supuesto que tenían temor, claro que sí. Eso es natural. Eso es humano, tener temor. Es natural. Era instinto puro. En esa escena lo que sobra y lo que hay en exceso es adrenalina, imagínense. Todos gritando, todos viendo a ver cómo salvaban su vida, y tras de eso auméntele que él estaba durmiendo como si nada estuviera pasando. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él pone el dedo en la llaga, Jesús. Y en ese momento de peligro, de mayor peligro, ya cuando era evidente la incredulidad de sus discípulos, Él les pregunta: ¿no tienen fe? De esta manera el Señor señala lo que con mucha frecuencia ocurre, lo que con mucha frecuencia ocurre. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro alrededor. No podemos controlar el tema de la pandemia, no podemos controlar la escasez de dinero, no podemos controlar la falta de trabajo, y eso nos atemoriza, eso nos llena de temor. Y no es un problema de trabajo o de no trabajo. Es un problema nuestro, interno. El Señor realmente esperaba de sus discípulos, porque esto es lo que ellos pensaron: no me va a salvar, no me va a ayudar porque está durmiendo, ¿qué está haciendo aquel? No, hombre. Y usted
Usted puede imaginarse las expresiones nacionales que podrían salir de algunas de las bocas en estos días, si esto fuera así. Pero también Jesús estaba con su gente de confianza, con su círculo íntimo, con su gente que andaban con Él, que lo habían visto. Él pensaría tal vez que ya estaban conectados, que ya estaban realmente convencidos de que Él era Dios. El Señor podía estar pensando que después de tantas manifestaciones de poder que ya le habían visto realizar, ellos deberían de estar seguros que esa barca donde viaja el Señor nunca se iba a hundir. Es que usted y yo, en nuestro caminar con Él diariamente, debemos de estar seguros de que Él está con nosotros y que cuando Él está y donde Él está, todo está controlado, todo está bien. Sí, puede ser que alrededor, dice el Salmo, caigan 1000 y 10,000, pero dice también que a nosotros no llegará. Sus hijos, los que confían en Él, los que le conocemos a Él, sabemos que eso no va a pasar. Él no nos va a dejar caer, a Él nadie lo va a derribar, a Él nadie lo va a derrotar. El enemigo lo llevó hasta la cruz y lo sepultó por 3 días, pero se levantó, resucitó y está vivo y está en la gloria del Padre. Y viene pronto por usted y por mí. Cuando no sé, lo que nos toca es estar preparados para que si Él decide venir hoy, me encuentre bien. Si Él decide venir mañana, me encuentre bien. Si Él decide venir dentro de 100 años, nos encuentre o encuentre a los que estén bien, conectados con Él, confiando en Él, creyendo en Él, sabiendo que Él es Dios. Cuando usted viaja con el Padre, con Dios, su barca no se va a hundir. Y eso, Jesús estaba pensando, ellos lo saben, están conmigo, no se van a hundir porque es tanta gritadera, que es tanta majadería. Cuando el Señor decide pasar, porque Él fue el que decidió, no fueron los discípulos, no fueron los discípulos que le dijeron, mira, al otro lado venden un ceviche, pero delicioso, venden unos pescaditos ahí al ajo, viera qué delicia, Señor, hay una muerta de hambre al otro lado. No, Jesús fue el que le dijo, vamos al otro lado. Él fue el que ordenó. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y las emociones, en lugar de las palabras del Señor, entonces tendremos problemas. Si cuando a mí me gobierna mi sentimiento, es que yo quiero, es que yo necesito sentir. Cuando usted va a una iglesia y yo oigo a la gente decir, es que ahí no se siente nada, es que la iglesia no se hizo para pellizcar o para punzar a alguien para que sintiera algo. La iglesia se va para adorar y usted no puede esperar sentir algo, o usted no puede esperar a que la gente lo emocione, a que las luces brillen, a que la máquina de humo salga, a que empiecen a pegar gritos y no sé, no podemos esperar o no podemos movernos por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Lo que nos debe mover son las palabras de Jesús, lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo lo he dicho varias veces. Confiar en Dios es creer que todo lo que Él ha dicho es verdad. Esto es una tendencia muy frecuente en nuestros días. Es algo usual en nuestros movimientos en el día de hoy. Oigo voces a veces que dicen, es que debemos de hacer algo para atraer a los jóvenes. Debemos de hacer algo para que los hombres y los matrimonios se queden. Debemos de hacer algo y entonces hagamos esto y hagamos bingos y hagamos lo otro y hagamos esta fiesta y vendamos esto y entonces en la iglesia se está pareciendo o es tan parecida al mundo que lo mismo da ir al turno en honor a San Pascual que ir a un culto. No. Nuestras iglesias no pueden ser así. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso la pregunta mía hacia ti hoy es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está
tu fe. El verso 41 dice: entonces sintieron un gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que hicieron así. Wow. Quedaron asombrados de la autoridad con que mandó a callar a los vientos y tranquilizó al agitado mar. Tal vez alguno de ellos recordó el Salmo 89, cuando dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Hermanos, sus mentes, sus ojos se abrieron ante la realidad de que el que dormía tranquilo en la popa del barco era Dios. Era Dios. Cuando usted y yo, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia, cualquiera que sea, pequeña o grande, cuando usted y yo entramos en la realidad, en medio de esa situación, que el que la controla, que el que la dirige, que el que la diseñó es Dios, solo podemos quedar tranquilos. Entendieron los discípulos que nada ni nadie iba a impedir que ellos llegaran al otro lado. Cuando usted y yo obedecemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, nada ni nadie va a hacer posible que usted y yo nos salgamos de ella. Cuando usted y yo decidimos por obediencia creerle a Dios, obedecerle a Dios, amarle a Dios, servirle a Dios, ser testigos de Él, nada ni nadie nos va a cambiar de esta situación. No nos va a mover el sentimiento, no nos va a mover los pensamientos, simplemente nos mueve la voluntad de Dios. El hecho de que Él es Dios, que Él es mi Dios, de que en Él puedo confiar, de que en Él puedo creer y en Él puedo depositarme completamente, porque nada ni nadie, al igual que a los discípulos, les iba a interrumpir que llegaran al otro lado. Sí, volvieron a tener gran temor, dice la Escritura. Claro, pero este temor es diferente. Este temor no es un miedo que los hacía temblar, no es un miedo que los hacía hablar tonteras y ridiculeces. No es un temor que los ponía a pronunciar palabras que no se deben pronunciar. Este es un gran temor, un temor reverente. Es el término exacto, un temor reverente. Ahora estaban ante la presencia de Jesús, el Dios. Wow, ante la gran circunstancia, ante las difíciles situaciones de la vida, usted y yo podemos sortearlas, pero ante la presencia de Dios lo único que nos toca es humillarnos. Ante la presencia de Dios lo único que nos resta es estar postrados delante de Él, adorándole, exaltándole, rindiéndonos ante su presencia, ante su majestad, ante su poderío, ante lo eminente, que Él es Dios. Él es Dios. Dios, vamos a ir terminando, déjenme terminar con esto. Dios ha diseñado un plan para ti y para mí. Él lo va a realizar. Y óigame bien, nada ni nadie se lo va a impedir. Él te trajo a este mundo, te trajo a este cantón, a esta provincia, a esa familia, a esa escuela, a ese colegio, a esa universidad, a ese trabajo. Él ha diseñado tu vida. Y si tú crees que tienes control de tu vida, estás equivocado. Él es el diseñador de tu vida y nada va a impedir que lo que Él ha diseñado para ti se cumpla. Él nunca nos ha prometido que solo tendremos paz y bonanza.
Si alguien le dijo a usted, venga a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar, le mintieron. Si alguien le dijo a usted, venga a Jesucristo, dé tanto por mes, lo estafaron. Si alguien le dijo a usted que Jesús iba a traer solo paz y felicidad y todo iba a ser gozo y alegría, es un estafador y un mentiroso. Porque Jesús no promete eso. Jesús sí nos promete varias cosas. Déjenme mencionarle solamente 3 de las que puedo recordar. Lo que sí nos promete el Señor es que estamos en sus manos y que nadie nos va a arrebatar de ellas. Él lo dijo, están en mi mano y nadie los arrebatará de ellas. Lo que sí nos prometió es que Él siempre estará con nosotros y que nunca nos dejará. Nunca, nunca te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura en Hebreos 13. Lo que sí nos ha prometido es que seremos probados más allá. Perdón, lo dije mal. Lo que sí nos ha prometido es que Él no nos probará más allá de lo que podemos soportar. Él nunca va a poner una carga que usted y yo no podamos llevar. Por eso, termino así. Usted que me escucha, usted que me oye, quiero decirle esto de parte de Dios. Y usted puede tomar autoridad en este mismo momento, ahí donde tú estás, y en el nombre de Jesús decir lo siguiente: temores callan y enmudecen, y el Señor trae paz a tu vida. Dios, hay muchos atemorizados en estos días. Hay muchos que no saben qué hacer. Toda su vida se ha desplomado una a una. Todas sus confianzas puestas en diferentes cosas y situaciones se han caído. Hay muchos que no saben dónde estar o no saben qué hacer. Hay muchos que inclusive han estado pasando pensamientos suicidas por su mente. Han estado pasando pensamientos de angustia, de depresión, de soledad. Hay muchos que no saben a dónde acudir. Esta mañana hemos abierto la puerta para que puedan venir a ti, para que acudan a ti. Estoy seguro, completamente seguro, que si tú decides venir a Él, a Jesús, Él no te va a fallar. Él no te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Y pasen las situaciones que pasen, Él va a estar a nuestro lado. Lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Abre las puertas, Señor, del corazón. Toca las vidas de los que tienes que tocar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recuerden, díganlo con autoridad. Primero, aquí van a aparecer al pie, van a aparecer en los números de teléfono y dirección electrónica. Estamos listos para ayudarle a acercar a ese Dios, para llegar a buscar a ese Dios que le estoy diciendo. Estamos listos, escríbenos. Si no tienes a Jesús en tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. Él te está llamando, Él te está buscando. Él está creyendo en que tú puedes abrir la puerta de su corazón. Hazlo, llámanos, déjenos saber de ti y vamos a ponernos en contacto contigo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te guarde.